Buenas noches, mi nombre es Jessica Ramírez de la sección 16 de Historia de la Cultura Universal. Vamos a estar tratando diferentes temas, entre los cuales tenemos los griegos crean una cultura clásica. Los elementos más significativos de la cultura occidental tienen su origen en la antigua Grecia. De ahí provienen los principios fundamentales del derecho y del gobierno, conceptos básicos de la ciencia y las matemáticas, las ideas centrales del pensamiento filosófico, las normas y formas esenciales de las artes y las letras, las raíces de muchas palabras de la lengua moderna. El país de los griegos. La geografía de Grecia en el mar Egeo favoreció el desarrollo del poder marítimo de los antiguos griegos, escarpadas montañas de la península griega y la falta de buenas comunicaciones terrestres que hicieron el tráfico por tierra fuese lento y difícil. Era más fácil utilizar rutinas marítimas. Los barcos podían navegar a lo largo de las costas y buscar refugio y los excelentes puertos de las numerosas bahías de los golfos de las articuladas costas. En la época heroica, los orígenes de los pueblos griegos y civilizaciones minoicas en el tiempo en que Egipto alcanzaba su mayor poderío bajo los faraones del Reino Nuevo. Se desarrollaba una civilización en las islas del mar Egeo. Entre los griegos se conservaron numerosas leyendas. Los arqueos y la civilización micénica. Hacia el año 1900 a.C., los pueblos indoeuropeos provenientes de las llanuras del Danubio penetraron en la península de los Balcanes y se extendieron hasta el Peloponeso. La tradición griega y los recuerdan bajo el nombre de aqueos. Los aqueos abandonaron los territorios que habitaban mucho y se fueron a Ática. Otros pasaron a la isla del mar Egeo y la región costera de Asia Menor, conocida como Jonia. Otros cayeron bajo la dominación de los dorios. De la mezcla de los distintos grupos emergió el pueblo griego. Las polis griegas. Los griegos vivieron dispersos en el campo y en pequeñas aldeas a raíz de continuas guerras. Los reyes de los nobles empezaron a construir plazas fortificadas bajo cuya protección se establecieron los artesanos y los comerciantes. Así se formó la polis griega. La ciudad-estado se basó en la civilización griega. Las polis se componían de tres partes. Acrópolis, que era generalmente un recinto fortificado en la cumbre de las colinas, donde se construían los templos en el área urbana, y al pie de Acrópolis, en el mercado. La hacienda y los talleres de las casas de las ciudades del estado tenían una escasa extensión que variaba entre 100 y 1000 kilómetros cuadrados. La población no solía exceder los 500 habitantes. Atenas, el estado más importante y el más grande, tuvo en un tiempo de su mayor poder una población de unas 300.000 personas. Cada polis era independiente, fue un factor dominante en la vida colectiva y fue el núcleo que se conectó la vida helénica y en su totalidad. La grandeza y el esplendor de Grecia coincidieron con el poder y el florecimiento de sus ciudades, la expansión griega. El desarrollo de las ciudades estuvo relacionada con profundos cambios de las condiciones económicas y sociales como consecuencias del aumento de la población, que la hicieron escasas, y surgió la necesidad de buscar nuevas tierras. El siglo de oro de Atenas y el legado griego. Las guerras persas. Los emperadores persas, que habían logrado extender su dominio sobre todo en Asia Menor, impusieron su autoridad. Además, también la ciudad griega en las costas asiáticas y en los años 500 a.C. Los jonios se levantaron bajo la dirección de Mileto. Atenas acudió en su ayuda y envió 20 barcos más. Los persas lograron reprimir el levantamiento en el año 494, que destruyeron e incendiaron la ciudad de Mileto. El emperador persa Darío decidió subyugar a Grecia con el fin de privar a los jonios y a todo posible apoyo. La hegemonía de Atenas durante la guerra persa apenas se colocó al frente de los estados griegos y llegó a ser la primera potencia. Atenas, valiéndose de su poderío naval, organizó la Liga de Delos en Asia Menor. Atenas alcanzó su mayor apogeo bajo la dirección de Pericles,
quien desempeñó durante 15 años consecutivos el cargo de la estrategia suprema. Pericles descendía de una antigua familia aristocrática, pero se identificó completamente con los principios democráticos. Quiso que todos los ciudadanos y todos los grupos de las sociedades pudiesen participar con igualdad de derecho en la dirección del Estado. Roma unifica el mundo antiguo, los primitivos habitantes de la península itálica. Italia estuvo habitada originalmente por los ligures. Hacia en el año 1200 a.C. fue invadida por los itálicos de origen indoeuropeo. Entre ellos se distinguieron ante todo los latinos, los habitantes de Lacio, que se establecieron en el valle de Tíber y cuyas orillas nació la ciudad de Roma. En el siglo X a.C. se establecieron los trucos en Toscana, provenientes quizás de Asia Menor, y a partir de este siglo el sur de Italia y las islas Sicilias se llenaron de colonias griegas. En la parte occidental de Sicilia se establecieron algunas colonias fenicias bajo la protección y dirección de Cartago, la poderosa ciudad fenicia en el norte de África. Los orígenes de Roma y la monarquía. El gran poeta Virgilio, basándose en la tradición y en la leyenda, cuenta en su poema que este héroe troyano, Eneas, después de la caída de Troya, contrajo matrimonio y tuvo 2 gemelos, uno llamado Remo y el otro Rómulo. Fueron criados por una loba. Rómulo levanta un muro defensivo en torno a la ciudad. Remo saltó por encima del muro para reírse de su hermano y luego le dio muerte. El área urbana era sagrada, nadie debía violar. Rómulo quedó como dueño de la ciudad y le dio su nombre según esta leyenda. Roma fue fundada en el año 753 a.C. La República. La organización de la República. Las leyendas se refieren a los numerosos crímenes y actos despóticos cometidos por el rey Estruco y sus hijos. Finalmente, los patricios romanos se levantaron hacia el año 500 a.C. y expulsaron a los tarquinos de la ciudad y nunca más querían tolerar a un monarca en Roma. La palabra rey se hizo odiosa. Roma debía ser una república. El gobierno fue asumido por las familias aristocráticas que se consideraban los verdaderos representantes de la ciudadanía romana. La República Romana careció de una constitución escrita. La vida política, al igual que la vida de las familias, se guiaban por la tradición y las costumbres inmemorial. Una organización política vigorosa debía poner a Roma en condiciones de hacer frente a todo peligro extremo. Y todo debía quedar sometido a los intereses superiores de los estados y del bien común. El cambio más importante es que se produjo a raíz de la abolición de la monarquía y la institución de la república fue el reemplazo del rey y por 2 cónsules elegidos anualmente por la Asamblea Popular. Los 2 cónsules dirigían el estado, comandaban el ejército. Y además los cónsules elegidos debían determinar la fortuna de los ciudadanos y de distribuirlos en sus respectivas clases y centurias. La expansión de Roma. La unificación de Italia. Después de la expansión de los reyes etruscos de los romanos, empezaron a extender su dominio sobre la península italiana. Los romanos procedieron frente a los vencidos y con gran habilidad pactaron tratados especiales con cada una de las comunas. Las más favorecidas fueron las ciudades de Lacio, que estos recibieron amplios privilegios y formaron el derecho latino. Roma estableció colonias que pobló con ciudadanos romanos y latinos y eran plazas fortificadas situadas en lugares estratégicos que estaban unidas por red de caminos. Los últimos tiempos de la República. Por medio de las violentas guerras y una hábil diplomacia, los romanos habían creado un inmenso imperio que abarcaba mayor parte de las cuencas del Mediterráneo. Mas la expansión hizo surgir una serie de graves problemas que pudieron ser resueltos por Roma
y republicana, por Roma republicana. Los triunfos de Roma beneficiaron en primer lugar a la clase dirigente de los nobles o optimates. Los senadores poseían grandes propiedades rurales y se enriquecían en la administración de las provincias. Por otra parte, los cambios sociales y económicos y morales afectaron a la organización militar de Roma, que era la base de su poder. El Imperio Romano. Octavio dejó de subsistir las instituciones republicanas, pero de hecho estableció su gobierno personal y se hizo conferir por vida tras tres poderes fundamentales. Primero, el poder tribuno, que eso es el poder sacrosanto del tributo de la plebe sin colega y sobre todo el territorio del imperio. El poder civil y el poder proconsular. Esto es el mando del ejército y la autoridad absoluta sobre todas las provincias ocupadas por tropas, poder militar y el poder máximo y el poder religioso. Además, se reservó el derecho de proponer a los candidatos la magistratura, que eran elegidos por la Asamblea Popular. Octavio quedó en la historia con el nombre del emperador César Augusto, que conservaría su nombre por sucesores. Augusto no abusó de su poder, sino que ejerció en beneficio de Roma y del imperio. El emperador convirtió a Roma, la capital del mundo, en una ciudad de ladrillos, en una ciudad de mármol. Augusto, en el año 14 después de Cristo, los senadores le concedieron su más alto honor sobre sus propios hombros y condujeron su cuerpo a la pira para su incineración. El cristianismo. Durante la década política y social del imperio estuvo acompañado por el relajamiento moral y la desintegración religiosa. Algunos romanos volvieron a adorar a sus antiguos dioses y otros buscaron consuelo en la filosofía griega. En todo el imperio se impuso como culto oficial la adoración del emperador divinizado. Jesús nació durante el gobierno de Augusto y en un pequeño pueblo de Belén, en Judea. Luego los romanos impusieron el rey Herodes 40 años antes de Cristo. Finalmente Judea fue hecha provincia, siendo administrada por los gobernadores romanos. A los 30 años de edad, Jesús abandonó su hogar y empezó a predicar la buena nueva del reino de Dios y la salvación eterna y el amor al prójimo, acompañado de 12 discípulos. Durante largos siglos, los profetas habían anunciado que algún día Dios enviaría un Mesías para crear un nuevo reino de Israel. Muchos judíos creyeron que Jesús era efectivamente el tal esperado Mesías, pero vieron en su lugar un dirigente político que los dirigía a la lucha contra los romanos para recuperar su independencia y establecer un reino terrenal. Mas Jesús no pensaba en esa rebelión política, sino que en una liberación moral y espiritual. Muchos judíos se desilusionaron y se volvieron en contra de Jesús. Fue condenado y entregado a las autoridades romanas y el procurador Poncio Pilato lo hizo morir en la cruz. Surge un nuevo orden. El mundo medieval, las invasiones bárbaras rompen la unidad del mundo romano. En el siglo VI después de Cristo, los territorios del río Rin y al norte del Danubio estaban habitados por pueblos germánicos, vándalos, lombardos y entre otros. Hacia el norte de las orillas del Mar Negro se encontraban los visigodos y los ostrogodos. Los hermanos eran campesinos dedicados a la agricultura y a la ganadería. Su derecho estaba en las costumbres y memoria de los hombres libres. Reunían en asambleas para decidir sus asuntos y elegir sus jefes mediante el voto. Bajo Augusto, los romanos hicieron el intento de extender su dominio más allá del Rin, pero sufrieron una humillante derrota en la batalla en la selva del Teutoburgo.
el Imperio Bizantino y la prolongación del Imperio Romano. El Imperio del Oriente se mantiene después de la caída de Roma a raíz de la muerte del emperador Teodosio en el año 395. El Imperio Romano quedó dividido en dos partes, pero mientras que el Imperio del Occidente luego sucumbió ante los ataques de los bárbaros. El Imperio del Oriente logró mantener en el siglo VI la grandeza y el poder de Roma. Fue resultante brevemente por el emperador. El aporte más importante del Justiniano a la civilización occidental fue la codificación del derecho romano e hizo construir caminos, acueductos y magníficos edificios. Los orígenes de Rusia. En los primeros siglos de la era cristiana empezaron a originarse en Europa oriental pueblos esclavos que al lado de los grecos itálicos, los celtas y los germanos formaban el cuarto grupo de los pueblos indoeuropeos. La mayor parte de la población vivía en el campo y de esta manera nacieron distintas comunidades políticas sin que se organizara el poder central del siglo IX. Hicieron su aparición en Europa oriental los invasores normandos. Según la tradición, el jefe normando, Rurik, se convirtió en el año 862 el gobernante o el sucesor de Oleg. Conquistó en el 882 la ciudad de Kiev. Los normandos, muchos menos numerosos que los eslavos, acabaron por mezclarse entre ellos y luego tiempos después se impusieron para esos pueblos en el nombre de los rusos. Mahoma y el Islam en el Imperio Árabe. Esta nueva religión tuvo origen en la península arábica, territorio cubierto de un hospital desierto que estaba habitado por tribus nómadas en la orilla del Mar Rojo. Había algunos centros comerciales como la ciudad de Meca y Medina. Los árabes adoraban las fuerzas de la naturaleza, habían recibido influencia de la religión judía y del cristianismo. Su principal santuario era la Kaaba o cubo en la Meca, que es un templo que sostenía las piedras negras, un aerolito que tenía por piedra sagrada. En el año 570 nació la Meca. Mahoma, quien después de haberse dedicado al comercio y haber formado una familia, comenzó a tener visiones y revelaciones a través de las cuales llegó al convencimiento de que había sido elegido como profeta por el único Dios verdadero, Alá. Empezó a predicar la nueva fe, pero despertó una fuerte oposición y por este motivo resolvió huir a la Meca y dirigiéndose a Medina. Esta da comienzo al calendario mahometano y se produjo en el año 622 de la era cristiana. Bueno, hasta aquí he concluido mi participación. Muchas gracias.